¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperemos a que Red se conecte un momento. Sí, vamos a ver lo que son los fallos, lo que vimos en la última clase. Aquí ya reflejado directamente en una maqueta, qué hay que hacer, qué hay que revisar, en general, ¿sí? Entonces, si tengan alguna pregunta hasta eso, si no, esperemos un momento, ¿sí? A ver, comencemos, muchachos. Bueno, en este caso, pues esta es una maqueta de un sistema de inyección MPFI. En este caso específico es un motor, ¿sí? De inyección indirecta, como nosotros podemos ver aquí, ¿sí? En este caso ya tengo conectado, voy a sacar esto para volver a conectar todo de cero, que ustedes lo vean, ¿sí? Necesito mi multímetro, en este caso. A ver, ahí, ¿sí? Bueno, vamos revisando las cosas. Este es un sistema de inyección MPFI, si ustedes se fijan, ¿sí? Sistema MPFI, es decir, es un sistema de inyección indirecta de combustible, ¿sí? Un sistema Motronic, ¿sí? ¿Se fijan? Tenemos los inyectores, ¿sí? 4 cilindros, en este caso es un motor, como vuelvo y repito, de un Sonata, motor 2.4, inyección indirecta de combustible, muy común. El sistema electrónico de estos carros prácticamente es el mismo en todo lo que son Kia y Hyundai, lo que cambia obviamente es ciertas cosas, inclusive la programación se parece mucho, es decir, si yo cojo el Sonata, el motor 2.0, que hay la mayoría aquí en nuestro medio, solo cambia el cilindraje y casi nada, no cambia el mapa, ¿sí? Ya iremos viendo con el tiempo cuáles son las diferencias. Pero bueno, vamos en esta parte de lo que vimos en la clase anterior, sistema de alimentación. Primerito, obviamente, vuelvo y repito, tengo los inyectores, como nosotros podemos ver, ¿sí? ¿Cómo sé si es que el sistema es simultáneo, secuencial o semisecuencial? ¿Sí? Una de las formas más fáciles de ver, como les decía, es primerito ver el sistema de encendido. Si nosotros tenemos bobinas independientes, como en este caso, una por cada cilindro, bobinas COP, o lo que ustedes ya vieron, podemos asumir directamente que el sistema de inyección también es secuencial, ¿sí? Ustedes recordarán, si tengo bobinas independientes, el sistema encendido es secuencial. Y en todos los modelos de los vehículos que son así, los sistemas de inyección son igual secuenciales, ¿sí? E iremos viendo a futuro cuándo pasa a ser semisecuencial o simultáneo. Pero en este caso podemos ver que es así, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahora, ustedes recordarán, los inyectores tienen dos cables, dos líneas. Podemos verlo, pues aquí nosotros tenemos dos líneas. ¿Cómo sé cuál es positivo y negativo? A la final el inyector, ustedes pueden verle ahí, ¿sí? El inyector, ¿sí? Anclado en su base, es una bobina, ¿sí? Una bobina. Yo tengo que activarla, excitarla y obviamente trabajarla. Ahora, ¿cómo voy determinando? Lo vamos a ir así. En primera instancia, vamos a reconocer, ¿no es cierto? Primero, siempre una de las formas es desconectar. La forma más fácil para desconectar un socket casi siempre es primero presiono hacia adentro, aplasto el seguro que tiene aquí, presiono hacia adentro, aplasto y sale sin un inconveniente. Algunos que quieren aplastar el seguro, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y no sabe querer salir y ellos terminan rompiendo y dañan o me rompen. Lo mismo pasa con las bobinas, ¿sí? Tengo que retirar primero el seguro que está aquí, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ahí se puede aplastar, ¿sí? Es decir, presiono, aplasto y jalo. ¿Sí lo ven? No, mismo principio para todos, ¿sí? Vuelvo a colocar y esto. Vamos con los inyectores. Ustedes pueden ver, tenemos dos pines, ¿sí? Dos pines claros. Tengo que verificar igual por mantenimiento, a veces están sulfatados, verificar que no estén sulfatados, no blancos, corroídos, etcétera, ¿sí? Verificar igual los pines del inyector, ¿sí? Y verificar obviamente pues cómo están. Vamos analizándole, ¿sí? A ver si necesito mi equipo de tiktokero, tengo un 5. A ver, vamos por acá. A ver. ¿Sí? Ahí se ve, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir resistencia primero. Voy a coger mi multímetro, ¿no? En este caso. ¿Qué voy haciendo? ¿Sí? Voy midiendo. Ustedes pueden verlo ahí. ¿Sí?
Enciendo. En este caso, primero voy a revisar lo que es resistencia, ¿no? Estoy revisando la resistencia de los inyectores, obviamente, para ver si están en óptimas condiciones. Las pruebas que vamos a hacer, como les he decir, esto es, luego de haber hecho un mantenimiento, y aún así queda fallando, pues obviamente, pues me procedo a revisar. Yo me voy revisando resistencias. ¿Sí? Fíjense. 16 ohmios. Está bien. Todos tienen que estar iguales. En este caso marco 16.5. Conecto. Saco el siguiente. ¿Sí? ¿Sí ven? 16.4. Está bien. Un desgaste un poco. Pero está bien. Está dentro de los parámetros. Pues tiene una gran diferencia. Si nosotros vemos que está kilómetros o megahmios, ya no vale. Fíjense. 16.6. Vamos con el último. Revisamos el último. ¿Sí? 16.6. 16.5, 16.4. Estamos bien, ¿no? Hemos revisado, como quien diría, la resistencia a la bobina. La resistencia a la bobina se va a encontrar dependiendo de la presión de inyección. En la mayoría de los vehículos que trabajan con presiones de 3.5 a 5 bares, más o menos la presión de los, perdón, la resistencia de los inyectores está oscilando, ¿no? Entre los 15 y 20 ohmios aproximadamente, no más, ¿sí? Si ustedes ven, obviamente, que me marca kilo ohmios o mega ohmios, no vale. Ya está. O sea, de gana sigo haciendo otras pruebas. ¿Ya? En este caso pasaron, ¿no? Sigamos revisando. Ahora que voy a revisar, ¿cómo están las señales de alimentación a los inyectores? Es decir, que viene de la red de alimentación de la ECU del motor, ¿sí? En este caso, si usted se fija, la ECU del motor, ¿sí? Vamos a seguir, ¿no? Casi siempre, pues obviamente está en el habitáculo, ¿sí? En este caso, voy a girarle un poquito. Aquí está la ECU, ¿sí? La PCM del motor. ¿Sí? En este caso, les voy a sacar el teléfono. ¿Usted se fija? Miren qué sistema de inyección tiene, es un sistema Siemens, ¿sí? Uno de los que vimos en clase. Es un sistema Siemens, ¿sí? En este caso, a ver, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miramos, vamos a ver lo que es alimentación a los inyectores, ¿sí? ¿Para qué? Para descartar, obviamente, que existe un problema en el sistema electrónico, es decir, de la computadora. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos este chicote de cables, fíjense aquí, ¿sí se ve? Este es el chicote que de cables, ¿sí? Tiene mi par de cables para cada uno de los inyectores. Entra aquí en la línea de alimentación de todo el chicote de cables. Le seguimos y obviamente pueden ver que ingresa a la computadora. Esta parte de aquí obviamente es la alimentación de todos los sistemas. ¿Sí? Obviamente, permítanme 5, girémoslo un poco. ¿Sí? ¿Sí ven? Tengo aquí. Esta es mi línea de señales. Vale. Eso es. Ya. ¿Sí ven? Tengo siempre dos sockets. Salidas, entradas. Perdón. Entradas, salidas. ¿Sí? Entradas, salidas. El número de cables prácticamente es el mismo. ¿Sí le ven? Nosotros tenemos una chicote de cables y obviamente cada línea, ¿sí?, de comunicación es de un circuito específico del vehículo. En este caso seguimos acá. ¿Sí? Nosotros podemos ver que los inyectores tienen un color blanco y rojizo. En este caso podemos irlo siguiendo. Y uno de los colores, ¿sí?, cambia de acuerdo a cada inyector. ¿Para qué? Para obviamente determinar cuál es la señal de los inyectores que está llegando aquí. Para no estar desconectando y todo este trámite, voy a reconectar. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Está bien conectado de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo que está, como quien diría, bien llegando las señales de acá o saliendo las señales de la computadora? En el caso del sistema de inyección, lo que yo tengo que comprobar, obviamente, ¿sí?, es alimentaciones, ¿sí?, tanto los actuadores como los sensores. Primerito, entonces, ¿qué revisaremos? Señales, ¿sí? Otra de las pruebas que veíamos en clases, ¿qué cosa? Revisar las condiciones de presión del sistema, ¿sí? Es decir, el sistema de alimentación de combustible, ¿sí?,
esté con la presión adecuada. Ahora, con un motor, por ejemplo, es muy común que los sistemas que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Ustedes se fijan, este es un sistema de inyección indirecta, ¿sí? Vuelvo y repito. ¿Qué tipo de sistema es este? ¿Tiene retorno o no tiene retorno? ¿Qué opinan ustedes? Miren ahí. ¿Tiene retorno? Miren, viene la línea. Gel de inyectores. Y aquí tengo un amortiguador de la presión, ¿sí? Subamortiguador. No tengo línea de retorno. ¿Sí lo ven? No hay retorno. Ni aquí, ni acá. ¿Sí le ven? No tengo alimentación. ¿Sí? No tengo alimentación de retorno. Entonces, básicamente es un sistema con el regulador en el tanque. O sea, no tiene retorno. Sin retorno. Cuando esto es así, ¿nosotros qué asumimos? Acá. ¿Qué vamos a asumir? Obviamente estoy en el tanque de combustible. Es una maqueta. Si yo asumo que el regulador está dentro. ¿Sí? Está dentro el regulador. Cuando nosotros tenemos el regulador, como les decía, adentro, nosotros vamos a notar lo siguiente, que si por ejemplo ustedes le dejan ahí al vehículo en la noche, en la mañana se levantan conectado al manómetro de presión, puede ser que la presión esté baja, ¿sí? En este caso, por ejemplo, está marcando un bar, ¿sí? Está marcando un bar. Aparentemente mucha gente diagnostica y dice, no, ya no vale porque no retuvo la presión, por ejemplo, en X tiempo y bajó. Claro, si es que el tiempo es muy corto, qué sé yo, encendí el vehículo y la presión cae, está dentro del parámetro, o yo le dejé y apagué el vehículo y no pasó ni 15, 20 minutos y la presión cayó, tengo un problema, ¿sí? La presión tiene que mantenerse retenida en un periodo de tiempo considerable. Cuando la presión obviamente se mantiene constante, se libera el regulador libera, como quien diría, la presión por seguridad, ¿sí? Y la presión va a estar baja, menos del parámetro de funcionamiento. En este caso, como es un vehículo pequeño, un motor pequeño, la presión, como les digo, tiene que estar trabajando entre los 3.5 hasta más o menos los 5 bares. ¿Sí? ¿Sí lo ven? 3.5, sí. Como está apagado, obviamente la presión está baja. ¿Qué pasa? Y ustedes escucharán la bomba, ¿no? Voy a abrir el switch. Escucharán la bomba. ¿Se escucharon? Ya. Se activa y fíjense aquí, la presión subió. Pero aún así no está dentro del parámetro. ¿Podría yo decir que la presión está mala? No, porque como la presión cayó bastante, simplemente como ustedes recordarán que los sistemas de inyección lo que hacen es activar la bomba cuando nosotros activamos el switch, pero él está esperando primero que el sistema se presurice, obviamente si ustedes escucharon no tarda más de 1 o 2 segundos, y de ahí obviamente hay que proceder a dar arranque. Si no hay un giro del motor, lo que hace la computadora, que vimos ayer, lo que simplemente es apaga la bomba, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar un consumo excesivo de corriente o de tensión, ¿sí? La apaga y eso es todo, no hay problema. Entonces una vez que yo veo este dato, obviamente voy a proceder a encender el motor, ¿no? En este caso, ¿sí? A ver que no había nada, ¿sí? Enciendo. Fíjense en la presión, subió y se estabilizó. La presión ahorita está marcando ¿cuánto? 3.5 bares. Si ustedes se fijan. 3.5 bares. ¿Está variando? No. ¿Está oscilando? No. ¿Cómo compruebo que la presión es estable y constante? Voy a verificar tanto condición de bomba como condición de regulador. Primerito bomba. ¿Qué hago? Acelero. Fíjense en la pluma. Fíjense claramente en la pluma. No oscila nada, ¿verdad? ¿Sí lo ven? No se mueve. La presión es estable. Le dejo ahí, yo tengo que hacer una prueba, más o menos le dejo encendido, acelero de vez en cuando y verifico que la condición de presión siempre se mantenga estable. Si oscila, debe de oscilar casi nada, ¿sí? Una condición de tiempo prolongado. Por ejemplo, consumos de corriente, el radio del carro se prendió, estaba prendido el aire acondicionado. Entonces, obviamente, cuando se prenden los electroventiladores, va a haber una oscilación de caída de presión, pero es no por condición de problemas de fallo, sino que como hay mayores consumidores de corriente en el vehículo, pueden alterar la alimentación de la bomba y obviamente esto puede bajar un poquito la presión, pero el regulador la debe mantener, ¿sí? Pero obviamente, si es que la oscilación es mínima, pues está bien, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí está estable, está bien, está funcionando bien, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Obviamente, una de las pruebas que yo tengo que hacer es obturar el sistema. ¿Qué voy a hacer entonces? Permítanme un segundo. Está mi pinza. ¿Sí? Espérenme, necesito otra vez
Necesito manos, así que tengo que acomodarlo. ¿Sí? ¿Y se ve el manómetro? Voy a bajarle un poco más. 25. Dios, me han hecho un poco de- Bien. Ahí se ve claramente, ¿no? Voy a acelerar nuevamente. Fíjense, no varía la bomba. ¿Sí? ¿Podríamos asumir de que está bien? Sí. Pero creo que está bien estable. El vehículo se estaba apagando. Bueno, empecemos a revisar si es que es problema de inyección. Vamos con la inyección. Aparentemente está bien. ¿Sí? Ahí está bien. Ahora, estoy probando la bomba. ¿Qué pasa si yo enciendo y está menos presión? Empieza a oscilar. Si es que ustedes ven que empieza a oscilar mucho, puede ser dos cosas. La bomba o el regulador. ¿Sí? Como la pluma puede ver que está estable ahorita, obviamente está bien. Pero si oscila, ¿qué prueba hago? Ustedes recuerdan, tengo que capturar lo que es la línea de alimentación de combustible al hielo. Coge ¿sí? Coge una pinza o un compresor de cañerías y presiono la línea. Y fíjense lo que va a pasar. En este caso, como no tengo carga de esfuerzo al motor, no se va a consumir más combustible, pero aún así va a variar, ¿verdad? Fíjense en esto. Sobre todo cuando acelere. Fíjense la pluma detalladamente. ¿Sí ven? Cae la presión. ¿Sí? Obturé el circuito. Cayó la presión, pero si ustedes se fijan, la presión trata de mantenerse, es decir, el regulador está trabajando. ¿Sí? Vuelvo a hacerlo. Fíjense en la pluma cómo oscila. Poco, pero oscila. Es un síntoma de que obviamente el regulador, ¿sí ven? Cae la presión. ¿Por qué estoy obturando? La función del regulador obviamente es mantener la presión estable, ¿sí? Como yo obturé, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Aceleré, se consumió la presión que estaba interna, ¿sí? Y obviamente se apagó. ¿Por qué? Porque el rato que obturo la línea de alimentación de combustible, estoy empezando a elevar la presión, ¿sí? En la línea de comunicación antes de lo que estoy obturando. Entonces, obviamente la presión va a caer y obviamente el motor se va a apagar. Pero debe tratar siempre de compensar. La caída de presión debe ser lo mínimo posible, ¿sí? Lo mínimo posible. Nuevamente enciendo y la presión debe mantenerse, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un problema de regulador, ¿sí? Vamos a ver que esa pluma está subiendo y bajando. Ustedes ni bien obturan la cañería, ¿sí? Ni bien se obtura la cañería, va a empezar a oscilar, ¿sí? Es decir, ustedes se pueden ver ahí, lo que yo estoy haciendo es obturar la línea de alimentación de combustible. ¿Sí? Solo aplastan y se sellan, ¿sí? Y vamos a ver, obviamente, que este empieza a oscilar, ¿sí? ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Escucho. Nada. No, Inge. Chévere. Continúo entonces. A ver, una vez que yo compruebo de que la regulación está bien, ¿sí? Verifico. Otra de las formas de hacerlo es obviamente retirar, en este caso, de lo que es extraer, como quien diría, la bomba del habitáculo, un tanque de combustible y verificar esto. Cuando tenemos un vehículo como un automóvil, es fácil, ¿no? Retiro el asiento de atrás y justo debajo del asiento está justamente la bomba, como les indiqué. Pero digamos que tengo, digamos, un Gran Vitar, una camioneta en donde el tanque está bajo el balde y obviamente no puedo, no tengo que desmontar el tanque para hacer eso. Obviamente hago estas pruebas y sirve. Caso contrario, obviamente tengo que verificar. ¿Sí? Lo importante es que la presión se mantenga estable. ¿Sí?
Si nosotros vemos, vuelvo y repito, que la presión empieza a oscilar, ¿sí? Vuelvo y repito, puede ser o bomba o puede ser regulador. ¿Cómo sé que es bomba? ¿Cómo sé que es regulador? A ver, en el caso de la bomba, ¿yo qué voy a hacer? Es corriente. ¿Cuánto era el consumo de corriente de la bomba? A ver, ¿quién me dice? Escucho. Nadie. Consumo de corriente de la bomba está pues entre los 2 hasta 10 amperios oscilante, ¿no? Va a depender mucho del sistema y de cuánta cantidad de caudal tenga que mover. Vehículo como este, el consumo de corriente está en unos 3 amperios. Si nosotros vemos que empieza a variar o oscilar mucho el consumo de corriente, lo vamos a ver reflejado justamente en este manómetro, ¿sí? Pues si la corriente está estable, ¿sí? Obviamente va a estar bien. Ahora, para descartar de manera directa, cuando es bomba, aparte de oscilar, la presión va a estar baja, ¿sí? La presión va a estar baja. Es decir, la presión va a tener un valor inferior a los 3 bares. ¿Por qué les digo esto? Ahí se va a notar justamente que el vehículo empieza a trancarse, empieza como quien diría a, digamos, llega usted a un semáforo y se apaga, lo que veamos en clase. Es decir, usted llega a un semáforo, plena luz solar más fuerte que es al mediodía, y obviamente la bomba está empezando a calentarse más, se esfuerza más, y obviamente se dispara el consumo de corriente, baja la presión de alimentación de combustible y empieza a trancarse, se apaga de la nada, ¿no? Son fallos esporádicos. Cuando el fallo es esporádico, ustedes van a ver que la presión está inferior a los 3 bares, ¿sí? Está más o menos entre los 3 y 2.5. Si baja de 2.5 en caso de los vehículos pequeños, ¿sí? El vehículo va a tener, como quien diría, fallos más recurrentes. Es decir, va a estar atrancando, si usted acelera y desmaya de golpe, se apaga, no tiene alargada. Entonces, obviamente ya le revisan todo, poco más, y todo está bien, y aún así tiene ese problema. El problema principal en este caso, ¿sí? Suele ser justamente la bomba. La bomba no tiene presión. Obviamente esta prueba de colocar en bypass, como quien diría, ¿sí? Es decir, coloco el equipo, el manómetro de presión, que ustedes ven aquí, ¿sí? Bien, sigo la línea, si ven que está hecho un puente, la derivación, la línea de alimentación de combustible, ¿sí? ¿Sí? Hago. Vienen diferentes acoples, ustedes pueden ver. El kit para revisar lo que es presión viene de diferentes acoples, de diferentes formas, justamente para ver, adaptando en los diferentes sistemas de alimentación de combustible que existen, ¿sí? Una vez que yo hago la derivación, empiezo a medir la presión y la presión tiene que ser estable. Casi siempre, vuelvo y repito, cuando la presión es menos de 3 bares, los vehículos empiezan a tener problemas. Se apagan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los vehículos convencionales de nuestro medio trabajan entre los 3.5 y 4 bares, la mayoría. Muy pocos trabajan con una presión más alta que este, pero sí puede ser. Lo importante es que la presión se mantenga estable. En el caso de los vehículos livianos o vehículos con cilindraje no mayor a 2.4 centímetros cúbicos, ¿sí? Si está con presiones de poco más de 3 bares, es decir, 45, 46, 48 PSI, 50 hasta 60 PSI, está bien. Lo importante es que esté estable. Si baja la presión de los 3 bares, ahí vamos a tener un problema. Justamente se atranca, se apaga. Problema directamente en estos casos, casi siempre es la bomba, ¿sí? Para descartar obviamente eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es medir consumo de corriente, ¿sí? Pero si nosotros ya estamos viendo que la presión está baja, ¿sí? Y obviamente el vehículo no ha tenido pues ningún problema a nivel accidente, un choque, un volque, por ejemplo. Directamente es la bomba. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de que tuvo algún accidente, muchos sistemas tienen el sistema de seguridad del coste de combustible. Entonces, es un switch que justo va debajo del asiento o va justo en la parte externa del vehículo, un switch. Entonces, se brinca, es como un fusible. En este caso específico, cuando eso no ha sucedido, el vehículo no ha tenido ningún problema como eso, simplemente, si vemos la presión baja, no va la bomba, ¿sí? Eso es directo. Si vemos que el sistema está oscilante, si ven ustedes el manómetro, está variando la condición de trabajo, la presión está oscilante, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Obviamente yo ahí voy a tener un problema. Y el problema va a radicar justamente de que el regulador también puede estar dañado, ¿sí? ¿Cómo sé que el regulador está dañado? Profe, la presión está baja, está oscilante, listo. Si es que para comprobar sin necesidad de desmontar,
apaga. ¿Cae la presión? Claro, es normal. ¿Por qué? Porque ya no está alimentando. Regresa. El regulador trata de compensar y mantener la presión. Esa presión que ustedes ven ahí que cae más o menos 0.2 o 0.5 bares, ¿sí? No más. Nosotros debemos verificar que se mantenga en un tiempo prolongado de por lo menos unas 2 horas, ¿sí? Ya que obviamente va a depender mucho de la gama, como quien diría, del regulador, la calidad del regulador que haya puesto el fabricante. Para mí mantenerme, como quien diría, una presión más estable, ¿sí? De ahí la fundamentalidad de que cuando yo voy a encender un vehículo, siempre tengo que esperar 1 o 2 segundos, o sea, activo el switch, ¿sí? Activo el switch, ¿sí? Se cargó el sistema y espero, ¿no? Se escucha clarito, como les decía, lo que se activa la bomba, se apaga y enciende, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Inge, ¿Preguntas? Dígame, disculpe, maestro. me escucha. Una consulta. Si en el caso de que la presión, como usted menciona, está desconectado el sistema, si la presión no baja y se sigue manteniendo en los 3.5, ¿sigue estando bien o también sería un fallo? No, no, está bien. Lo importante es que la presión, como le digo, esté encima de los 3 bares. ¿Sí? Lo importante, maestro, es que la presión esté encima de los 3 bares. No sé si me escucho. Si está por encima de los 3 bares, está bien. En los vehículos normales de nuestro medio, o sea, los de inyección indirecta, ojo, indirecta, sí, el inyector está afuera, sistema Motronic, fuera. La presión tiene que estar, les repito, entre los 3.5 y 4 bares, no más, ¿sí? Pero debe mantenerse estable. Si ustedes ven que empieza entre 3.5 y 4 oscilar, tenemos un problema. No necesariamente es la bomba, porque si usted se fija la bomba, está mandando la presión que es, pero si está oscilante, digamos, entre 3.5 y 4, el problema es el regulador, ¿sí? Cuando yo descarto que es la bomba, si está oscilante, pero la presión está baja, ¿sí me entienden? Si la presión está baja, el problema por lo general suele ser la bomba, pero si la presión está dentro del rango normal y está oscilante, el problema es el regulador, ¿sí me entendió? Sí, Inge, gracias. Ya, chévere. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta de eso? Inge, ese sistema que dijo que se bloquea la bomba en un accidente, ¿todos tienen? No todos. Yo he visto muy pocos vehículos, por ejemplo, y en realidad, te soy sincero, no es que me he puesto a ver qué vehículo más tiene. Yo he visto, por ejemplo, las Hilux, las D-Max, las que son gasolina, que tienen ese problema, justo el switch va afuera de la puerta, o va justo debajo del asiento, hay un interruptor, ¿no? Como un breaker. Y es por lo general cuando tienen un accidente, brinca. Sí, por el impacto, track se abre y obviamente corta alimentación de combustible al motor para evitar un incendio. ¿Por qué? Porque puede hacerse una chispa delante del motor en el impacto y ya está. Entonces, obviamente sí trabaja, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Nada. Sigamos. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros al revisar lo que son condiciones de presión, vemos que está estable, está dentro del parámetro normal, está bien, ¿no? Ah, está bien. Si vemos nosotros a nivel de presión de alimentación, está bien. No hay problema. Ya. En este caso específico voy a explicar el problema que tiene este motor, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos diagnosticar. Si usted se fija, ahorita sin obturar, la pluma del regulador de presión está oscilando poco, pero está oscilando. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Puede ser por algunas razones, sí, pero más comúnmente cuando eso sucede, asumiendo que el resto esté bien, asumiendo que el resto esté bien, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando, ¿sí? Ahora, hemos revisado que el sistema de regulación de presión y alimentación de combustible está bien, ¿no? Está dentro de los parámetros normales de función. Está bien, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Si es que estando esto bien, aún así el vehículo empieza a presentar problemas de atrancamiento, de que se apaga, obviamente descontando de que el sistema de encendido esté bien, ¿sí? Se vieron ustedes, o sea, la parte de chispa, bujías, todo eso está bien. Vuelvo y repito, estas pruebas que les estoy indicando es justamente luego de haber hecho un mantenimiento, siempre se recomienda, queda con un problema de estos, tenemos que revisar, ¿sí? Ahora, yo ya revisé presiones, estamos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a revisar? Veamos, ¿no es cierto? Si es que los inyectores están trabajando de manera correcta, ¿sí? Dame un segundo. ¿Sí se ve? ¿Qué vamos a hacer ahí? Se ve, ¿no? Claramente.
Vamos a ir desconectando cada uno de los inyectores. Como yo estoy seguro, en los sistemas MPFI, ¿sí? Sistemas de inyección indirecta, múltiples, nosotros lo que tenemos de ley son sistemas de inyección por bobina, es decir, los inyectores es una bobina. Punto. ¿Cómo voy comprobando si es que están trabajando bien? Así como se hacía pruebas, las bobinas COP, de desconectar una a una para ver que todos los cilindros estén trabajando iguales. En este caso, los inyectores hago lo mismo, ¿no? Aplasto y desconecto. Si ven, empieza a fallar. Veo justamente la caída, y esto es algo muy perceptivo en realidad. Si es que no tienen buena percepción, pues obviamente conectaré el escáner y verificaré cuánta caída de revoluciones se está generando. En este caso, pues voy verificando uno a uno que todos los inyectores estén generando la misma caída o la misma inestabilidad en el motor. Conecto. Siguiente. Conecto. 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 Aparentemente, todos están generando la misma caída. ¿Sí? A mi sensación, el 2 está un poquito más raro. Pero aparentemente todos están casi prácticamente iguales. ¿Qué hago ahora ahí entonces? ¿Sí? Estoy descartando de que todos los inyectores están trabajando de manera lógica. Todos están bien. ¿Ya? Todos están bien. Aparentemente, estamos bien. ¿Cierto? Se asume que si yo hice, vuelvo y repito, un mantenimiento completo del sistema de alimentación, ya verifiqué presión que estaba bien, verifiqué, obviamente, que todos están haciendo la caída. Obviamente, debió haber hecho ya limpieza de inyectores en el caso de que hubo un problema como este, porque yo no me puedo poner a revisar, ¿sí?, un problema sin diagnosticar o sin estar seguro de que el sistema está funcionando, por así decirlo, en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque ponerme nosotros a determinar qué está fallando específicamente sin haber hecho un mantenimiento, obviamente yo lo que puedo provocar es una pérdida de tiempo más que nada. Uno, eso. Y dos, vamos a ver que justamente analizando las señales del osciloscopio, ¿sí?, podemos determinar inclusive si un inyector se encuentra, por así decirlo, sucio o tiene dificultades para abrirse y trabajar. ¿Sí? Bueno, en este caso, hemos visto que cada uno de estos está trabajando aparentemente bien. Entonces estoy descartando de manera directa de que hay un problema, ¿sí?, de trabajo de los inyectores. Los 4 están trabajando bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo desconecté uno, digamos, me invento, por poner un ejemplo, desconecté el cilindro 3 y prácticamente este no hizo nada. O sea, desconecté y casi no falló el motor. Mismo principio cuando ustedes vieron estos de aquí. Yo desconecto estos panas de aquí y empiezan a fallar de manera inestable. ¿Sí? Obviamente un cilindro, el que no esté haciendo nada, está de vago, como se dice. ¿Qué hago yo? Reviso este. ¿Qué tengo que revisar? De manera general, siempre es recomendable revisar que todo esté funcionando dentro de los parámetros normales, es decir, todos tengan la misma caída de alimentación, tensión, todos tengan la misma forma de gráfica en el osciloscopio para verificar irregularidades de la activación de los inyectores. ¿Por qué? Porque es muy común que estos fallen, sobre todo cuando no se hace el mantenimiento preventivo, que es la limpieza de inyectores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Conecto. ¿Sí? Cojo en este caso mi multímetro. Dale un poquito más para acá atrás, para que se vea. ¿Sí? ¿Sí? Enciendo. En este caso pongo el voltaje. Ahora, pregunta. Primero yo tengo que ver que la diferencia de potencial, ¿sí?, es decir, la diferencia en tensión, sea la misma. Conecto. Para eso puedo utilizar lo que es, bueno, voy a poner en la pantalla de aquí, computadora. 2 pines finos, ¿no? Lo más finos posible. Si no tengo esto, ¿qué hago? Vieja confiable. Sí. ¿Sí? Perdibles, que puedan justamente pinchar el cable. ¿Qué hago? Pincho. 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 De manera directa. Pincho los dos. ¿Qué hago ahí? Verifico cuál es la diferencia de potencial, es decir, la diferencia en tensión en cada uno de los inyectores, cada uno de los dos tomas. Conecto. Y ustedes pueden verificar.
aquí en el escáner, en el multímetro, estamos hablando más o menos de 108, 104, 106 milivoltios. ¿Sí? ¿Estamos claros? 104, 106 milivoltios. Voy haciendo eso en cada uno de estos. ¿Sí? Y todos los 4 o todos los inyectores de este motor tienen que tener básicamente esa misma diferencia. Ahora, pregunta. Como todos los cables, ¿sí? Aquí, son de diferentes colores, justamente debido al que fabrica, para saber cuál es la línea que está ingresando de cada uno de los inyectores en la computadora, en el módulo de control electrónico. Yo primero tendría que determinar cuál es el positivo y negativo de cada una de estas líneas. ¿Cómo determino cuál es el positivo y negativo de cada una de estas líneas? ¿Sí? No se olviden que el sistema de inyección trabaja la computadora. ¿Estamos claros? La una línea es una alimentación directa de voltaje. ¿Sí? Va a tener la línea nominal o la tensión nominal del sistema de carga, pues 14 voltios. Y la otra línea, si ustedes recuerdan, ¿sí? Va a marcar igual la misma tensión nominal. Lo que hace la computadora para activar o desactivar los inyectores es generar masa. O sea, cierra el circuito, hace masa. A una de las dos líneas. ¿Cómo sé yo cuál es mi línea que es negativa? ¿Sí? Y eso me va a servir justamente para conectar el osciloscopio. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo hago? Simple. Cojo mi multímetro, voy a dar la vuelta por acá. Conectarlo aquí. Más acácito. Creo que ahí se ve mejor. No me va a alcanzar. Ahí tengo que ponerlo. Ya les cuadro el tipo de para que lo vean. Sí. Entonces, ¿qué hago? Cojo la línea común del multímetro, ¿sí? Básicamente, famoso negativo, y le voy a conectar en la mejor masa o el mejor negativo del vehículo. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el mejor negativo? La batería. Entonces, le mando esta línea a la batería. Conecto en el negativo de la batería. Ya está. Listo. Conecto en la línea negativa de la batería. ¿Y qué voy a hacer? Voy tocando cada uno de los pines. Déjenme ver si se ve, ¿no? Si se ve clarito lo que es el multímetro, ¿ya? ¿Qué hago? Cojo el positivo y toco los dos pines. ¿Cuánto marca? Si se fijan, 1434, 1433. ¿Si se fijan? Tensión nominal. Toco el otro. ¿Cuánto marca? ¿Sí? 1425, 1424, 1422. ¿Cuál es el negativo? El que tiene la tensión más baja. ¿Sí? El que tiene la tensión más baja es el negativo. ¿Por qué se preguntarán? ¿Cómo sabe eso, profe? Simple. La computadora tiene una resistencia. Hay un flujo de la tensión que tiene que ser consumido, leído por la computadora y bajar, y obviamente la tensión cae por la conducción, por la distancia que tiene que recorrer. ¿Sí? Entonces, obviamente, que es positivo, ¿qué es lo que va a suceder? Está directo de la fusiblera, ¿sí? Directamente, pin de alimentación de 14 voltios, obviamente se va a tener una menor caída porque recorre menos distancia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Determino cuál es positivo y negativo. Vuelvo y repito, el que tiene la tensión más baja es el negativo. En este caso, si usted se fija, este de aquí, marca 1433, 32, se estabiliza. Toco el otro, marco 1422, 1423, 21. Entonces, este de aquí, ¿sí? Viendo ustedes de frente, ¿sí? Sería el que está al lado izquierdo, este, el amarillo, negativo. De acá, positivo. ¿Vamos claros? ¿Qué voy haciendo? Voy verificando entonces. ¿Para qué me sirve esto? Para verificar que cada una de las entradas
mejor dicho, cada una de las líneas que está haciendo la computadora masa esté generando la misma descarga, o mejor dicho, tenga la misma alimentación, el mismo consumo. ¿Por qué? Suele pasar que como los módulos, las ECUs están fuera, y están afuera del motor, ¿sí? Están afuera de la cabina del vehículo, es decir, están en el habitáculo del motor. Entonces corren el riesgo de que sometidos a humedad, polvo, tierra, ¿sí? Lavan la presión. Obviamente esto puede provocar un daño, una sulfatación en las líneas de contacto y puede generar un fallo. O también cuando existe algún accidente, alguna cosa, el impacto puede provocar un daño en el sistema. O simplemente la edad de la computadora, por la falta de mantenimiento, el esfuerzo que hace para activar o desactivar un inyector, justamente cuando no se le da mantenimiento, es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Esta prueba de verificar la tensión, si vieron, en esta línea, uno tenga 1422, 1423, el de acá tenga 1433, 1434, 1432, ¿sí? Hay una diferencia de 0.1 voltios. ¿Sí? Voy comprobando que sea la misma en todo. ¿Sí? Lavo. Voy comprobando. ¿Sí? Miren, 1433, 1432, 1434. Luego el otro. 1420, 1424, 1423. ¿Estamos bien? 1 y 2 están bien. Bien. ¿Listo? Cuatro. ¿Listo? ¿Sí? Ah, que el multímetro está, ya, yo le veo, yo estoy viendo la pantalla igual que ustedes. Sí se ve claro. ¿Sí? Voy comprobando, ¿no? Todos tengan lo mismo. Más que compruebo que todos tengan lo mismo. A ver, verifiquemos. Último. Estamos bien, ¿no? Todos están iguales. ¿Sí? Unos oscilan un poquito más, pero están dentro del parámetro. ¿Para qué me sirve esta prueba? Vuelvo y repito, esta prueba a mí me sirve simplemente para descartar de que la computadora es el problema. ¿Sí? Es decir, la computadora está alimentando lo que tiene que alimentar. Descartada la computadora. Esa es una prueba que se hace siempre y cuando obviamente yo tenga aún así un problema de estabilidad. O sea, yo ya revisé que todos estaban bien y aún así sigue el problema. Salta al siguiente. La computadora está bien. ¿Por qué la computadora y no revisé si es que los inyectores están funcionales? ¿Por qué? Porque obviamente el osciloscopio no todos tienen, ¿sí? Es muy bueno tener estos 3 juguetes, como digo yo, tener escáner, tener el multímetro y tener el osciloscopio. Cuando no tengo el osciloscopio, obviamente es bueno tener el multímetro y es una prueba más rápida. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a encender el escáner. ¿Sí? Voy a encender el escáner, son los 3 equipos que nosotros siempre necesitamos tener. ¿Sí? Voy a dejarle conectado el multímetro para que estén viendo ustedes cómo cambia, cómo trabaja. ¿Sí? Tenemos que cargue, por favor. A ver, sigamos. Vale. ¿Ya vieron cómo trabaja el multímetro? Chévere. Algo que me interesa. El osciloscopio, ¿no? Ok, se ve claro. Por la contraluz. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sigamos. Esto es un osciloscopio automático. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se preguntarán. Entro en menú. ¿Sí? Tengo esto. Todo esto. Dice, puedo poner las condiciones del vehículo, componentes de actuación o de prueba. Tengo el osciloscopio, gráficas de multímetro,
datos de un vehículo y básicamente lo que es la configuración de los osciloscopios. ¿Cuál es la ventaja? Ustedes se preguntarán. ¿Sí? La ventaja básicamente que tiene un multímetro, perdón, un osciloscopio automotriz, es que tiene justamente este que dice pruebas de presión, componentes de prueba. Ingresa aquí. Ustedes se fijan, ahí tiene 4 ítems. Sensores, actuadores, ¿sí? Tengo lo que son para hacer pruebas eléctricas, como análisis de una bobina, y lo que es obviamente la prueba de ignición, pruebas de encendido, caídas de tensión en general, ¿sí? A ver, permítanme un 5. Déjenme ver si es que puedo ingresar ahorita, que antes no quise ingresar al modelo. Vamos si ustedes tienen más suerte. ¿Ves? En este caso, como podemos ver, tenemos sensores, actuadores, pasta de leche, como digo, y sistema de inyección. En este caso, ¿qué estamos probando? ¿Un sensor o un actuador, muchachos? ¿Qué estamos probando? Escucho. Nada. Despierten. Ustedes están aprendiendo, no yo. Despierten. ¿Qué estoy probando? Nada. Un actuador, Inge. Un actuador, correcto. A ver, ¿dónde entro? Un actuador, ¿no es cierto? Empezar. Tenemos diferentes tipos de actuadores en un osciloscopio automotriz. En este caso, ¿qué sistema estamos probando? El sistema MPFI, ¿no es cierto? Estamos probando un sistema MPFI. Si ingreso ahí. Tenemos otro tipo de inyectores, muy comunes en sistemas muy antiguos, ¿sí? Y en este caso de los Bosch, por ejemplo, que son sistemas más actuales, tanto este como el TBI, que son inyección directa de combustible, dice. En el caso de estos osciloscopios que nos venden a nosotros aquí, ¿sí? Estos de aquí, nosotros no tenemos un osciloscopio, por lo menos en nuestro medio, que nos vendan que tenga para sistemas GDI. ¿Se puede comprar? Sí. Se puede importar en realidad. Pero aquí es muy raro encontrar. Ya vamos a ver la solución a eso, no se preocupe. En este caso, ¿cuál es la ventaja de utilizar este menú? Que cuando yo ingreso, por ejemplo, en este caso, inyector, MPFI, seleccionar, a mí me sale una gráfica. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos, como ustedes vieron, me parece chasis, lo que eran los sensores de ABS? Ahí también venía precargada la gráfica que yo voy a tener. En este caso me está diciendo que la gráfica que yo voy a tener debe ser parecida a esta de aquí, ¿sí? Entonces, veamos. En este caso pongo correr y obviamente está una línea. Esta línea obviamente es la del osciloscopio, no está conectado. Conectemos. ¿Dónde conecto? ¿Sí? Voy a conectar obviamente en los dos pines del inyector, ya les voy a mostrar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se fijan? ¿Sí? Por si acaso. ¿Sí lo ven? Está conectado ahí, ¿no? En los dos pines del inyector. Puede acercar el Inge, no se ve. Ya le veo, 3005. Ahí. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está la gráfica, ¿no? ¿Dónde está conectado? Tal cual como conectamos el multímetro. ¿Sí ven? Los dos pines, dos patitas, ¿sí? Están conectadas directamente al osciloscopio. ¿Ya? Voy a volver a poner aquí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Ya. Voy a hacerle un poquito más cerca para que ustedes tengan una mejor apreciación, lo más cerca que pueda. Sí se ve ahí, ¿no?
Sí, ahí, Inge, ahí. Chévere. Ahí estamos. ¿Sí? Ah, ahí se ve claro, ¿cierto? Ya, chévere. Nosotros nos fijamos, como es un sistema MPFI, es una bobina, obviamente nos vamos a tener que se activa, ¿sí? Se estabiliza, y obviamente se cierra. ¿Cómo sé que está bien? No se hagan problema de lo siguiente. ¿Qué me interesa a mí saber? Primero el pulso. ¿Sí ven cuánto está durando el pulso? O sea, le está diciendo de aquí a acá cuánto dura. 0.182, 179, 180 segundos. 0 punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿está dentro del rango normal? Sí. Estamos bien, ¿no? Se nota clarito que la computadora está tratando de mantener el pulso de inyección. ¿Qué cambia entre una gama de un, por ejemplo, de un Hyundai con un Chevrolet, con un Nissan, con un Mazda, con un Mercedes? Que este aquí es cada vez más estable, ¿sí? Obviamente ahí es lo que yo les he decir a ustedes es la calidad, como quien diría, del actuador para ser más sensible de actuar. Y ya está. ¿Cómo sé que está mal? Fíjense en este inyector. ¿Sí le ven cómo está oscilando? Aquí hay un piquito, ¿se ven en la entrada? Está variando. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve? ¿Sí le ven que está así? Fíjense lo que pasa cuando acelero. Voy a tratar de acercarle más del teléfono para que lo vean. ¿Sí? Fíjense cuando acelero. Ya van a ver por qué a mí no me gusta entrar con usar el ítem de actuador, o sea, la parte de lo como automotriz. Fíjense qué pasa con esa oscilación. Se mueve. ¿Sí le ven cómo empieza a moverse así? En todo lado. Ese de ahí, ustedes ven, es un síntoma. ¿Sí? Es un síntoma de que el inyector está teniendo ciertos pequeños inconvenientes, como quien diría, para activarse. Son pequeñitos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo pequeños? Porque si nosotros nos fijamos en la gráfica, está bien. ¿Sí? Se apega mucho a la realidad. ¿Sí? Le voy a mover un poco para que ustedes vean. ¿Sí? Le voy a mover hacia la izquierda y le voy a bajar un poco. Le bajé mucho. ¿Sí, ¿Sí le ven? Está por acá. Ya. Si ustedes se fijan, las dos gráficas son idénticas, como quien diría. Cambia obviamente el periodo, la amplitud, lo que usted quiera. Sí, verdad es eso. Pero la forma está bien, está igual. Lo importante de los inyectores para nosotros determinar de que están bien es justamente que la gráfica, como ustedes ven ahí, esté lo más estable posible esa forma. Si nosotros vemos que este pico de activación del inyector tiene una irregularidad, es decir, es más ancho esto de aquí y aparte está inestable el pico, o en esta manera ascendente, si le ven esta inestabilidad que nosotros tenemos aquí, empieza a ser de manera no oscilante como ven aquí, sino de manera marcada en el pico de activación del inyector, o justamente en la parte donde se mantiene 100% activado, ¿sí? Tengo un problema con el actuador, con el inyector, tengo un problema. ¿Ese problema qué es? La bobina tiene un problema. Puede ser que esté desgastada, en esa parte cuando la agujita del inyector se abre y se cierra, está por ejemplo ya con el juego, ¿sí? O básicamente simplemente está algún pico, alguna deformación interna, ¿ya? Eso va a provocar que esta gráfica falle, se dañe y ya no vale, ¿sí? Cuando yo tengo estas pequeñas irregularidades, o ya vamos a ver, entrando de modo osciloscopio como tal, no como modo de actuación de actuadores, ¿sí? Vamos a ver que es más fácil percibir lo siguiente. Fíjense en esta gráfica, ¿sí? Si le ven que aparentemente está completamente ascendente. Fíjense aquí. Está aparentemente completamente ascendente, progresivo, todo bien, ¿quién diría? ¿Sí? ¿Sí le ven? Aparentemente está bien, todo progresivo. Ahora ya van a ver por qué a mí no me gusta esta parte y no, por lo menos yo aprendí así y no me gusta. Entro en menú y me voy donde dice osciloscopio. Entro donde dice osciloscopio. Ingreso. ¿Sí? Dejo que se estabilice. Fíjense ahí. Es que pongo rango. ¿Sí? Primero le estabilizo. Listo. Rango. Voy a
unidades hasta para que se me parezca lo que yo necesito. ¿Sí? 8. Por ahí. Movámosle. Pongo mover. Hasta para la derecha. Más. Pues hagámosle un poco más pequeño. Todavía no se ve bien toda la imagen. Ahí. Más. Ahí está. Fíjense en esta imagen. ¿Sí? Pues, permítanme un segundo. Ahí. 5. Ahí está claro, ¿no? Voy a hacerle un poquito más ancho. Voy a moverle. Mover, ¿dónde está? Mover. Ya. Fíjense aquí. Por eso a mí me gusta la parte de... A ver. Ahí. ¿Ya? Fíjense aquí. Fíjense que aquí hay un problema. Ya, ¿esto qué significa? Ustedes ven que esto es un pico. Acá arriba, ¿sí lo ven? Fíjense aquí. Estamos en tercero. Fíjense. Está lineal, está bien. Y ustedes ven que esta empieza a tener picos. Aquí igual. Significa que nosotros estamos teniendo un problema, una dificultad en activar esto. Síntoma directo del inyector. Cuando obviamente el inyector ya está con un problema más grave, diría, obviamente esta deformación va a ser más notoria y casi no va a fallar. Sí. Cuando ustedes encuentren una alteración en esta parte, o tengo un pico en la parte de se activa el inyector, no vale directo. El problema es que el vehículo se va a estar arrancando siempre. Siempre se va a estar arrancando. Este de aquí, el problema que ustedes ven, les acabo de indicar, que aparentemente cuando yo entré en el modo de la parte que me indica cómo debe ser la forma de la gráfica, el osciloscopio cuando yo entro en esta parte de acá, como componente, ¿sí? Lo que hace obviamente es adaptar la gráfica. Esta gráfica se adapta literalmente a la forma de que tiene pregrabado el osciloscopio. Entonces obviamente no se ve tan claro las irregularidades. Pero si ustedes se fijaron, cuando yo entro en modo osciloscopio, fíjense ahí, le voy a mover para que ustedes le vean. ¿Sí? Ya. Si ustedes se fijan ahí, en esa gráfica, nosotros podemos ver que no hay problema. Tengo las irregularidades aquí, sí. Esas irregularidades a mí me indican que, por ejemplo, el inyector está teniendo pequeños problemas para abrir si se da. Entonces, que esté sucio, tapado o demasiado acumulado basura en la punta del inyector, puede ser. No le digo que no. Es por eso que estas pruebas siempre se recomiendan así ya cuando se limpia. ¿Sí? Ya cuando se limpia. Caso contrario, hacer esta prueba y tiene que estar mal. Claro, usted pues limpia o hizo cambiar un inyector de gana y solo está. ¿Sí? Esto es cuando ya tenemos problemas. Inclusive vamos a ver en este caso específico que este motor está un poco inestable, ¿sí? Sobre todo cuando está frío. Eso es porque está muy sucio los inyectores. Ahora, fíjense en la gráfica cuando yo entro en modo osciloscopio. Vuelvo y repito, grabarán esa imagen. Pongo automático. Pongo en rango. ¿Sí? Y voy a aclarar la imagen. Aclárate, más que eso. Mover. 20 más acá. Más. Ya. Fíjense ahí. Ya tengo el osciloscopio. Puedo ver más irregularidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
que es decir, los pocos automotrices tienen pregrabado gráficos. Y lo que vas a hacer siempre es adaptar, es más rápido, porque no tengo que estar moviendo nada, es bien hacer automático. Pero cuando yo le entro en modo osciloscopio como tal, ¿sí? Yo puedo percibir más preciso como quien diría las funcionalidades. ¿Sí? Pueden diagnosticarlo utilizando el otro método, sí, no hay ningún problema. Lo importante es que la gráfica se mantenga lo más estable posible. Pero lo que nosotros tenemos que ver aquí, sobre todo, son los picos. Es ahí que me sirve el otro modo de ingreso. Fíjense en esto. ¿Sí? Aquí me da un dato exacto de cuánto está durando ese pico de saturación. ¿Sí? ¿Cuánto es el pico de trabajo aproximado del inyector? Según tiempo. Y me está diciendo cuál es el pico. Este pico que no tengo de la activación, ¿cuánto es el máximo? Y este de aquí va a ser variable. Y este es el que va a cambiar, igual que el curso, de acuerdo a cada tipo de vehículo, pero la forma, la gráfica va a ser la misma. ¿Sí? ¿Entiende? La forma va a ser la misma. Me sirve este método para cualquier tipo de vehículo que sea de este tipo de sistema de inyección multipunto. Y si analizamos los vehículos de gasolina de nuestro medio, son casi todos. ¿Sí? Son casi todos. Estamos hablando de un 80% del parque automotor a gasolina de inyección. Son así. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Como digo, el pico. ¿Sí? El pico máximo, ¿a dónde llegue? Unos podrán ser más, otros podrán ser menos. Lo importante es ver que la gráfica se mantenga estable. Si nosotros tenemos alguna irregularidad, tenemos un problema. ¿Sí? Es muy común ver justamente estos problemas. En el caso de este motor se nota. ¿Sí? Yo voy cambiando en cada uno de los inyectores. Obviamente yo tengo que verificar que la gráfica sea igual en todos. De rato voy a cambiarle a otro inyector. ¿Sí? Ahí le cambia a otro. ¿Sí? El segundo cilindro. ¿Sí? Si ustedes se fijan, deben estar los cuatro en las mismas condiciones de trabajo. Es decir, los cuatro tienen que llegar al mismo pico máximo de tensión, ambos, los cuatro inyectores, todos los inyectores del motor, tienen que estar en el mismo periodo de funcionamiento, mismo tiempo de energización del inyector, el cual este dato de tiempo que ustedes tienen aquí es el que me sirve para la fórmula que yo les di del cálculo de la clasificación. ¿Sí? Y aparte de eso, vamos a ver que la estabilidad de consumo de tensión sea la misma en todo. ¿Sí? La variación no debe ser más allá de medio voltio. Si tenemos una variación de más allá de medio voltio, obviamente se va a notar en la gráfica, pero obviamente si es que no se notara, tenemos un problema. ¿Sí? También tenemos. Nosotros tenemos que empezar a ver. Ahora, fíjense en la irregularidad que tenemos aquí. Estoy contando con todo. Fíjense aquí. Fíjense en las irregularidades que somos. Yo siento que hay corrientes parásitas, es que como que el inyector de la agujita trata de acomodarse en vibra. Cuando ustedes ven que hay una variación entre todos estos, es un síntoma de que tenemos un problema en el sellado de la aguja. La aguja tiene una holgura, tiene un juego interno. No se puede medir, no hay cómo, porque es armada, sellada. Obviamente, cuando el celular es muy grande, muy estable, se nota, no se está moviendo, pero está ahí. Obviamente, también tenemos un problema, así la gráfica de minutos se ve. ¿Sí? ¿Entendió? Pregunta. Nada. ¿No hay preguntas? Sigamos. Entonces, lo que yo voy haciendo en este caso, fíjense entre el cilindro 4 y el cilindro 1, que es muy interesante este motor. Voy a desconectar, en este caso, el multímetro que estaba conectado. A ver, 2005. Voy a colocar esto por acá. ¿No?
Vamos a irle cambiando, ¿no? Pues cambiando. Siguiente inyector. ¿Sí? Es el cilindro 1. Fíjense lo que pasa en el cilindro 4. Si ven, el cilindro 4 está más inestable que el cilindro 1, pero está dentro del parámetro. Por lo general, cuando esto sucede, ¿sí? Si ustedes se fijan, la inestabilidad es más grande en el cilindro 4. Se nota clarito el reto se va a activar. Obviamente sería comparar con el sistema. Voy a conectar otros dos pines a mandarle al cilindro 1. Y voy a conectar la otra línea 1 para que nos salgan las gráficas. El 5. Me voy al menú. Osciloscopio. Y rango. Rango de ahí. Se mucho más. 25. Está muy bien. Está muy bien. A ver. Rango. ¿Sí? Aquí podemos ver la línea 1. ¿Sí? Estamos viendo el reflejo de las dos líneas trabajando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer obviamente es la comparación. ¿Sí? De los dos inyectores. Ahora, en este caso específico, nosotros vemos, ¿sí? Está cayendo esto. Un momento. A ver. ¿Sí? Ahí está. Está mucho. A ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros podemos ver en este caso, ¿sí? Vean, podemos ver si se fijan ustedes la irregularidad, ¿sí? En el cilindro 4
es más notoria de lo que veíamos en el cilindro 1. Entonces, cuando nosotros veamos una irregularidad entre la gráfica de un cilindro y otro cilindro de los inyectores, nosotros podemos asumir, ¿sí?, que, aparte de obviamente que tiene un problema, si es que el vehículo, como quien diría, siempre ha estado funcionando bien, y no tiene mayores inconvenientes, como que no se le puede hacer más. Es un desgaste normal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un vehículo que no ha sido dado mantenimiento, no le han lavado los inyectores nunca, poco más? Y obviamente nosotros vamos a ver ese problema, ¿no?, reflejado en que está demasiado acumulada la cantidad de basura o herrumbre en la línea de alimentación de los inyectores, el mismo inyector. Y lo que nosotros obligatoriamente tenemos que hacer, no se olviden, es hacer la limpieza por ultrasonido. El problema de hacer la limpieza por ultrasonido radica en que casi siempre, o en la mayoría de los casos, como les decía, pues va a generar un fallo, un deterioro más grande del inyector y obviamente la falla se incrementará. Pues la solución en ese caso, obviamente, dependiendo de las características del fallo, es decir, si es que existe una demasiada inestabilidad o el inyector, por ejemplo, se está quedando abierto, ¿sí?, cuando se haga la prueba en el banco de inyectores, obviamente, pues la solución es sustituir dicho inyector, ¿sí? Como les digo, en este caso, pues queda mucho ya a criterio del cliente. Lo importante nosotros es indicarles que si nosotros tenemos alteraciones como las que vemos en la gráfica, ¿sí?, no es mayor problema, mayor inconveniente, entonces obviamente simplemente podemos reemplazar o sustituir en el caso de hacerlo, para que quede todo funcionando. Cuando al vehículo se le acostumbra, como les decía, a dar en régimen de mantenimiento, perdón, entre los 20 y 25 mil kilómetros de limpieza por escáneres, y cada 120 o 125 mil kilómetros una limpieza por ultrasonido, ¿sí? Estos problemas, prácticamente la gráfica, el carro podrá tener 200, 300 mil kilómetros y seguirá funcionando. Obviamente con su desgaste físico del motor, pero el sistema de alimentación será igual. Otra ventaja de trabajar en modo giroscopio es que cuando nosotros aceleramos, ¿sí?, pues permítanme, voy a bajar otra vez el rango. Nosotros podemos notar cómo la computadora varía el ancho de pulso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la irregularidad que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, fíjense cómo llega acá cuando nosotros aceleramos. ¿Se ven? Se mueve. Eso es justamente porque el inyector tiene un problema. Cuando la irregularidad es muy pequeñita, como lo que ustedes ven, es un síntoma, por ejemplo, de que hay que lavar inyectores fijos. O sea, tiene un problema grave el inyector a nivel de suciedad. No es que esté dañado, es suciedad. Tenemos que limpiarlo. Otra cosa que nosotros debemos revisar es justamente cuando aceleramos y soltamos del acelerador, la gráfica debe desaparecer y estabilizarse casi enseguida. El tiempo que tarde, obviamente tenemos que verlo a nivel perceptivo o con un cronómetro que sea prácticamente el mismo en todos los inyectores. Ustedes se fijan, cuando nosotros soltamos el acelerador a golpe, ¿sí?, se apaga, fíjense. Se apaga el inyector, ¿sí?, y trata de estabilizar la computadora. Uno es. Otra forma más fácil, obviamente, va a ser ver el escáner, ¿sí? Va a ser ver el escáner, ¿sí? Otra forma básica va a ser ver el escáner. ¿Sí se ve, no? Lo que nosotros debemos verificar, carga. La media de los motores tiene que tener una carga baja, por así decirlo, pero en este caso está muy baja, ¿sí? Este problema puede ser, no está generando una buena combustión y el motor está inestable. Si estuvieran aquí, notarán de que el motor literalmente está inestable, no está estable, ¿sí? Primero. Segundo, el pulso de inyección. Los 4 inyectores, ustedes pueden ver, está cargado aquí, ¿sí? El pulso de los 4 inyectores. Y estos de aquí deben ser iguales. Si yo acelero, cambia la condición de aceleración, los 4 deben variar igual. Si es que varían, caso contrario, debe quedarse estable. ¿Sí se fijan? Si ustedes notan que uno de ellos está trabajando de manera más lenta o más rápida, pero se estabiliza el pulso no más rápido, obviamente eso es porque la computadora está trabajando. Pero si es que hay una diferenciación que se nota, que se vea clara entre la velocidad de actuación de cada uno de los inyectores, ese inyector, como dice aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí?,
Pues obviamente tendremos que revisar cuál es el problema. Fíjense lo que pasa. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este caso, los 4 inyectores están cambiando al mismo tiempo. No hay mayor diferenciación en lo que es la velocidad de actuación de los 4. Pero aún así nosotros vimos en el osciloscopio que tenemos pequeños problemas. Esos problemas, por lo general, haciendo una limpieza por ultrasonido, se solucionan. ¿Sí? Vuelvo y repito. Si es que el vehículo no ha sido cuidado, casi siempre estas alteraciones que vimos en el osciloscopio son más grandes. ¿Sí? Son más pronunciadas, como quien diría. ¿Sí? Son más pronunciadas. Y obviamente, al ser más pronunciadas, ¿sí? Obviamente va a tener una mayor inestabilidad del motor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este motor cuando estaba frío, fijan ustedes, vuelta aquí, en la condición de aceleración, ahorita está prácticamente estable. ¿Sí? Pero cuando nosotros veamos una variación del ralentí de más de 50 revoluciones por minuto, ¿sí? Ahorita vamos a tener un problema. Significa que no está estable. Veamos que el pulso está bien, aparentemente todo está bien, obviamente tendríamos que revisar el sistema de encendido, chicos, está bien. ¿Sí? Pero básicamente, pues, si nosotros tenemos una variación considerable en las revoluciones, tendríamos que revisar directamente cómo se encuentra la gráfica. ¿Sí? ¿Preguntas? Escucho. Nada. ¿Sí? En este caso, nosotros podríamos también, en este caso, nosotros también podríamos graficar esto de aquí, ¿no? A ver, pongo la carga. ¿Sí? Obviamente nosotros podemos ver las condiciones de trabajo del pulso. Debería haber variaciones, o todos deberían mantenerse lo más lineales en este caso. Si yo tengo procesos de aceleración, y con esto yo puedo comprobar que los 4 inyectores, ¿sí?, estén trabajando iguales. Las gráficas en este caso tienen que ser idénticas. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque esta señal es la que está recibiendo la computadora directamente. ¿Sí? Esta gráfica la está recibiendo la computadora directamente, la computadora del motor. ¿Sí? Obviamente tenemos que controlarlo. ¿Sí? Y así, por ejemplo, nosotros podemos revisar ya condiciones de trabajo de los inyectores. Hemos revisado lo que es condiciones de lo que es. Hemos revisado lo que es. Inclusive, si ustedes se fijan, en este caso, la presión no ha cambiado, ¿no? Se mantiene estable, está bien. Pero aún así tenemos esos problemas. La solución muy simple, obviamente, va a ser limpieza de inyectores, porque el problema que hemos visto no es muy grande. ¿Y esto es por qué? Pues obviamente vehículos como estos, cuando utilizan combustible de baja calidad, eco, extra, obviamente vamos a tener estos problemas de suciedad. Por eso no es recomendable, ¿sí? Preguntas, muchachos. Escucho. Les escucho. Preguntas. No, Inge, ese test que hizo usted ahorita, ¿se recomienda hacer siempre que uno ya le hace mantenimiento a los inyectores? ¿O solo Claro, cuando o sea, presenta fallas en el sistema? no, siempre. Espera, más que siempre, o sea, por seguridad siempre es bueno revisar. ¿Por qué? El problema radica justamente de que a veces yo hago limpieza de inyectores y a veces queda mal, ¿no? Obviamente si queda bien, reviso justamente con el escáner, en el caso de que tenga uno que me permite entrar a ver las gráficas, no hay mayor problema. ¿Cuándo yo debo hacer todas estas pruebas? Pues justamente cuando luego de hacer yo una limpieza de inyectores queda inestable el motor. Si queda inestable, obviamente tenemos un problema. ¿Sí? Y eso debemos solucionar. ¿Sí?
No sé si se entendió. Sí, sí me entendió. Sí, Inge. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Dígame. una consulta. Aquí mencionaba algo sobre verificar los picos de oscilación. En el escáner siempre nos manda el modelo de cómo debe de estar hecha la gráfica, ¿verdad? En el osciloscopio. Sí. Perdón, en el osciloscopio. Si por alguna razón, o sea, sí cumple la forma, pero los datos de oscilación son erróneos, ¿cómo verificaría eso? O sea, ¿está bien No, no, o está no? bien. Lo importante es la forma. Yo le digo, hay unos, pero casi siempre están dentro de los mismos valores. Siempre tienen picos de 40, 50 voltios. El pico máximo de activación. ¿Sí? Lo Es importante es decir, que aquí importa la que de forma, la más no gráfica los valores. ve que está inestable. Ese es el problema. Ah, ya. A ver, dice, si hay un cambio en la señal considerable del osciloscopio. Sí, de una. O sea, no pierde el tiempo. Si nosotros vemos que la gráfica del inyector está muy inestable. Sí. A ver, ¿dónde está mi teléfono? Un momentito. Bueno, yo lo hemos hecho así. Voy a hacerle algo. Bueno, nosotros vemos, como lo digo aquí, existe un pico de gráfica. Pero esta gráfica de aquí está así, estable, no está lineal. Es el tiempo de identificación. Esto significa que el inyector está establemente abierto al 100%. ¿Sí? Y si ustedes siempre que tú así, ¿sí? Si ustedes aquí en la parte de acá arriba, ¿sí? Hay picos en el tratado de aceite. Si ustedes aquí tienen un nombre. Diga que está con un problema y el rato se suicida. Puede ser que esté sucio, puede ser que alguna base esté taqueada ahí y limpia y capaz que sí. Por eso siempre es recomendable primero lavar, porque si no, no tiene sentido. ¿En qué sentido? Si usted hace esta prueba y dice no vale, y bueno, si cambia un inyector y solo estaba de lavar, no hay problema. ¿Sí? Pero si está en la forma como usted ve aquí, está bien. Y yo veo que el pico de voltaje está más dañado de lo normal, sí. Hablando de uno, bueno, voy a ordenarse en otro modo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno, sí, con 10. Perdón, 5. 5, 10, 15, 20, 30. Mañana en unos 36 golpes en el pico de 40. El pico de 5. Cuidado que esté inestable. Con los iniciales, por ejemplo, van a hacer aquí. En vez de estar aquí completamente lineal, como ustedes ven, ¿sí? Está oscilando, está variado, o aquí hay un problema con el que quiera. ¿Sí? No vale, cambia de uno, o sea, no pierde el tiempo más. De una cámbiale. Ahora, para constatar, ¿cómo constato? Porque uno de los miedos que uno suele tener es, ¿qué pasa si es que cambia y sigue igual? No. Tengo que verificar justamente que la alimentación de la computadora esté llegando y todos estén iguales. Si es que la señal de todos es la misma, pues la computadora está haciendo su trabajo, porque si ustedes, por ejemplo, cuando hicimos la prueba de revisar las tensiones en cada uno de los inyectores en las líneas de alimentación, el problema en la computadora, ustedes van a ver que uno de esos va a estar variando más la tensión. Ahí usted dice, ah, no, está variando la tensión, ya no es problema el inyector. Porque obviamente, si yo con un problema de alimentación tengo un problema y reviso la gráfica del osciloscopio, capaz que está alterada, capaz que no. ¿Sí? Entonces, obviamente, la idea aquí sería revisar todo esto. Usted ya va desgastando. ¿Qué puede ser? Si hago todas las pruebas que indicamos y vemos que al revisar la señal del inyector está pasando eso, obviamente tengo un problema. Solución, cambia exacto el inyector y ya está, no se va problema. Recomendable, como todo, como les he dicho, es, conozco sería que cambie todo. Ya están desgastados. Obviamente, como vivimos en una sociedad que no todos tienen esa economía, pues obviamente cambiaré el que esté dañado o los que ya estén más dañados. ¿Sí? Preferible cambiar todo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí se entendió, maestro? ¿Costas? Sí, chévere. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Nada. Listo. La siguiente clase iremos viendo vuelta las condiciones de cambio en lo que es hacer pruebas de actuación mediante el escáner, hacer las pruebas justamente de caída, para ver otros tipos de diagnóstico del sistema de alimentación de combustible. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Listo, muchachos. Un gusto como siempre.